Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre. Bien. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. Bien. Y ya tenemos nuestro filtro justo aquí. Como veis, 10.000 kilómetros, pero con mucha marroña. Así que está así, vale, perfecto. Ha salido así, ¿vale? Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy una alegría para mí traer este contenido al canal porque estoy al volante de mi Nissan X-Trail 2018, un motor 1.6 gasolina de 163 caballos. Si no conocéis este coche, os dejaré el enlace por aquí arriba, donde en mi canal privado, bueno, particular mejor dicho, porque está al público, presento un poco mi coche. Ya tiene un par de años ese vídeo y bueno, ahí os presento un poco sobre este coche. Así que nada, hoy vamos a hacer un pequeño mantenimiento que va a tener algún tipo de particularidad. Ahora os comentaré un poco más al detalle después de la intro, así que nada, no le demos más vuelta y adentro intro. Bienvenidos. Bueno, un poco de mantenimiento viene siempre bien, es prácticamente necesario y obligatorio hacerle estos mantenimientos al coche. Pero os voy a ser muy sincero, yo con este coche me ha pasado un poco de todo, nada malo, nada negativo, simplemente temas de tiempo, de fechas, en fin, un caos total. Y a día de hoy este coche 2018, 2019, 2020, 3 añitos que mantiene vamos, un mantenimiento exactamente nulo. También es verdad que muy poco lo usamos. A día de hoy tiene, os digo los kilómetros, 9.950 kilómetros. Un coche que apenas va a rozar los 10.000 kilómetros. Ahora en los próximos días seguramente haré un poco más porque tengo planificado por fin viajar, a ver si las cosas nos permiten, ¿no? Todo este tema de restricciones. Pero bueno, espero ya poder viajar nuevamente con este coche. Así que bueno, es un mantenimiento que viene siendo el primer mantenimiento ya oficial. El por qué no lo hago con la marca. A ver, en su día me han llamado de la marca donde compré el coche, en Nissan, para hacer el mantenimiento. Pero según la situación como estaba, ya empezaba el tema liado en cuanto a tiempo. Lo decidí ir más adelante y luego se unió el tema del confinamiento, un confinamiento que bueno, fue un bendito caos. Tenía ya destinado a hacerlo, luego con la vuelta y la situación como estaba, no me fiaba sinceramente del taller. Voy a ser muy sincero con vosotros, fui a ese taller. Vi muy mal ambiente por el tema también que estaba sucediendo, mucha tensión, la gente estaba de muy mal humor, en fin, una situación que pasó factura a mucha gente. Y en este caso, bueno, sencillamente no me fié para nada de llevar mi coche allí porque he dicho, al menos no me está fallando, no me está dando nada. Sí es cierto que por antigüedad el aceite había ya que cambiarlo porque ya pasa esa etapa, pero bueno, al menos el aceite está bueno. Siempre lo he estado midiendo, está bien de nivel, un color bastante bueno, así que bueno, para el uso que le damos al coche preferí mantenerlo así antes que alguien le echara llave y me liara de un mal humor o de algún tipo de arranque y me liara el coche. Así que bueno, eso es un poco lo que me ha ocurrido, preferí no hacerlo. Y ya entrando un poco a esta nueva etapa, aquí por mi zona ya han abierto un box, que es algo que necesitaba urgentemente, ya que en mi garaje sí he hecho cosillas, pero siempre viene siendo más incómodo, no tengo elevador, no tengo todas las herramientas. Así que en este box, en Box Park Service, que vamos a ir ahora mismo, tienen de todo. Y además la atención es fantástica, está todo muy limpio, herramientas a estrenar a día de hoy aún. Pero aún así están muy bien mantenidas, todo muy limpio y
sobre todas las cosas tenemos elevador, algo que quita muchísimo tiempo de trabajo en cuanto a estar metiéndonos debajo del coche, en fin, eso viene muy bien. Este coche, bueno, es alto y bueno, siempre va a ser mejor que el Corsa que tenemos, así que es más práctico, pero teniendo un elevador es mucho más fácil, incluso para revisar otros componentes, revisaremos también cómo están las pastillas y un poco de todo. Bueno, y bueno, nada amigos, no complico mucho más, ya tengo todos los equipos, materiales, vámonos ya de camino al Box Park Service y ahí comenzamos ya un poco todo, ¿vale? Venga, vamos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre. Bien. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. Bien. Bueno amigos, ya estamos en Box Park Service, aquí vamos a hacer el mantenimiento a nuestro Nissan X-Trail, así que nada, ya hemos preparado un poco tanto el elevador como revisar los niveles para comprobar que está todo bien antes de comenzar, así que nada, vamos a comprobar todo lo que hemos traído. Bueno, básicamente un mantenimiento muy normal, aquí tenemos el filtro de aire del motor, el filtro de aire del habitáculo, tenemos aquí el nuevo tapón para el cárter, filtro de aceite para el motor y los 5 litros Valvoline que le vamos a poner a este X-Trail. ¿Que por qué ahora sí vengo con garrafa y en el Corsa lo hice por litros independientes, garrafas pequeñas? Pues simplemente porque era la oferta que había en su día. Así que nada, vamos a ponernos a la obra y a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a comprobar. Aquí tenemos toda la zona del motor. Aquí tenemos nuestro filtro de aceite, ¿vale? Pero justo el tapón del drenaje está aquí, ¿vale? Así que tendremos que retirar esta protección, que es un plástico, lleva aquí unos clips, ¿vale? Lo retiramos y ya nos ponemos a trabajar. Bueno, aquí ya le tenemos, aquí está el cárter y el filtro de aceite. No hay rastro de aceite y todo está muy bien.
vamos a comprobar que esté ya bien. Vamos a encenderla. En principio no tenemos ningún indicador. Vamos, mientras calienta, vamos a ajustar el mantenimiento de nuevo. Aceite y filtro. Vamos a ponerlo cada 10.000, ¿vale? Y ya está. Ya estaría. Bueno, en principio está todo bien. Vamos a esperar que se caliente un poquitín, pero mientras tanto vamos a cambiar el filtro. Tenemos aquí este cable, hay que tener cuidado que no nos carguemos con el clip, y seguramente habrá aquí otro debajo. Vale. Esto sale hacia arriba, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Y ya tenemos nuestro filtro justo aquí. Como veis, 10.000 kilómetros, pero con mucha marroña. Así que está así. Perfecto. Ha salido así, ¿vale? Vamos a destapar el nuevo. Vaya diferencia. Pues nada, aquí le tenéis, comparación. Entonces esto ha salido así. Miramos a ver que no haya ningún insecto ahí dentro. Y aquí enganchamos y enganchamos. Ahora volvemos. Esto se desplaza hacia adentro. Desplazar hacia adentro. Y ya estaría. Quitamos estos dos ganchos, levantamos aquí esta pestaña, esto tira hacia arriba y ya soltando esta grapa y esta grapa ya tenemos esta parte ya abierta y podemos sacar el filtro. Y luego al sentido contrario para ponerlo. Bueno, vamos a ver el filtro antipartículas. Vamos a buscar una linterna. Muy bien. Pues aquí la tenemos. Vamos a ver cómo apañamos aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada. Aquí tenemos, veamos, con decisión, ¿vale? Aquí, como veis, y aquí tenemos el filtro de habitáculo, que ya de vista está saliendo mucha mierda. Pero bueno, no está tan mal. Los he visto peores.
Vale. Vale. El aire entra así, perfecto. Hay que ver que esta indicación del aire hay que volverla a colocar de la misma manera, con los códigos hacia abajo, y que el flujo de aire entre de la misma manera. Gentilmente en Box Parts Service, que tienen este aparatillo, sí, una máquina de diagnosis, vamos a escanear nuestro Nissan X-Trail para comprobar que esté todo bien, ¿vale? O sea, ya hemos conectado por el conector OBD, ¿vale? Y le damos aquí a escaneo. Ya en principio ha sido reconocido el coche con su código BIN, ¿vale? Por temas de protección de datos, pues hacemos ese escaneo previamente, ¿vale? De aquí, bueno, ya estamos viendo que hay algunos detalles que nos va a ir saltando del coche. Obviamente hay algunos que nos dicen no responde porque no equipa esta unidad de esas partes. Control de chasis aprobado. Pues voilà, ha terminado. Tenemos una lista muy interesante. Vamos a ver. Bueno, vamos por partes. Vemos aquí monitor presión de aire, presión neumático derecho. Hay que mirar la presión de neumático, mancha radar o sistema falta calibración, láser radar, sensor solar corto masa. Tenemos aquí sensor puerta trasera automático, sensor eje izquierdo. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, son prácticamente todo. Vamos a hacer un borrado rápido para borrar todos los códigos. Vale. Ahora escaneamos de nuevo. Vale, ¿qué pasa aquí? Normalmente los coches en el uso va generando alertas y mensajes en la centralita, y eso es lo que queríamos comprobar, si tenía mensajes en el momento de usar el coche, pues que dé algún tipo de fallo, o bien que se ha hecho alguna obstáculo en el radar, cosas así que bueno, que él va guardando en el sistema, y nos interesa saber en qué estado está el coche. Pues ahora mismo ya vemos que está todo aprobado en verde y ya hemos borrado todo. Así que nada, vamos a encender el coche y ya calentarlo y terminar este mantenimiento por hoy. Bueno amigos, estamos en Box Parts Service, aquí nuestro amigo Alberto, que gentilmente siempre nos está ayudando con las herramientas e incluso con esta máquina de diagnosis. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Cuéntanos un poco qué es todo esto que tenéis aquí. Bueno, pues esto es un proyecto que llevo mucho tiempo luchando con ello, y nada, es como el propio nombre indica, box park, boxes y parking, y bueno, y disfrutar de la mecánica sobre todo. Es un espacio dedicado a la mecánica. Muy bien, ¿y estáis abiertos de lunes a sábado? De lunes a sábado, de lunes a viernes cerramos a las 9, ¿vale? Para que la gente que tenga de tiempo a hacer algo por las tardes y demás. Genial. Y el sábado estamos abiertos hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde, muy bien. Pues nada, ya sabéis, aquí en Los Güeros, Villalvilla, os dejaré aquí el enlace más abajo para que tengáis toda la información de Box Parts Service. Así que muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto, porque aquí vamos a seguir trabajando. Vale, perfecto. Gracias. Venga, gracias. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo de mantenimiento de nuestro Nissan X-Trail. La verdad es que ha sido un honor para vosotros traerles este contenido y bueno, que podáis ver un poco cómo hemos hecho. Hemos tardado un poco más que en el Opel Corsa, pero obviamente
tiene más cosillas como ese cubre cárter que nos quita un poco más de tiempo. Y bueno, es primera vez que me enfrento a este coche y obviamente tengo que ir paso a paso para no cometer ningún fallo, ¿vale? Así que ya el Corsa le conocía de varios mantenimientos que le han realizado, pero yo estando presente, y bueno, ya se hace un poco más directo, ¿no?, el trabajo. Pero en este caso ya la próxima vez estoy seguro que con el X-Trail ya será mucho más rápido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, dejarnos un like si os ha gustado este vídeo y activar la campana de notificaciones. Y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del mundo del motor y de todas estas pruebas y agendas que hacemos durante toda la semana. Así que nada, amigos, no olvidéis también supermotor.online, donde tendréis pruebas de coches, pruebas de motos, datos de actualidad del motor en general y más información. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.